En los próximos minutos voy a intentar defender del modo más fuerte posible la tesis de la fraternidad. Sí, has oído bien. Voy a intentar defenderla. Porque únicamente después podremos entonces preguntarnos si esa defensa resiste realmente el examen de la filosofía, de la teología, del derecho canónico y sobre todo de la doctrina permanente de la Iglesia. Y te adelanto una cosa, por cierto. La respuesta será tan sencilla como algunos seguramente imaginan. Pues bien, vamos a intentarlo, por tanto. Llegados a este punto, ¿no? Tenemos la obligación intelectual de hacer tal cosa. Tenemos que presentar, pero también tenemos que escuchar. Escuchar de verdad. Porque resulta demasiado fácil responder a una caricatura. Lo difícil es, en cambio, responder al mejor argumento de quien piensa distinto. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Intentémoslo. Intentemos colocarnos todos, no solo yo en la medida en la que presento la objeción, sino también ustedes. Traten de colocarse en la misma posición de la fraternidad sacerdotal San Pío X y pues preguntarse así, ¿qué dirían ellos? Ahora, su razonamiento podría resumirse más o menos, aproximadamente, del siguiente modo. Veamos, vamos a empezar. Así que si están listos, 3, 2, 1, abróchense los cinturones porque comienza la función. La Iglesia atraviesa una de las mayores crisis de toda su historia. La confusión doctrinal se ha extendido por todos los continentes. Muchas iglesias se vacían, las vocaciones disminuyen, la liturgia, por otro lado, ha sufrido transformaciones profundas, de suerte que, pues, tenemos que hablar de un Vetus Ordo y de un Novus Ordo. Numerosos fieles han perdido el sentido de lo sagrado. Se toleran errores doctrinales que hace apenas unas décadas habrían sido impensables. Y en medio de todo ello, nuestro apostolado, de la fraternidad sacerdotal San Pío X, ha conservado la doctrina tradicional, la liturgia tradicional y la formación sacerdotal tradicional. Si permitimos que desaparezca nuestro episcopado, pues desaparecerá también, entonces, ese apostolado. Y si desaparece ese apostolado, una parte importantísima de la tradición correrá el riesgo de perderse. ¿De dónde? Aunque normalmente sería necesario el mandato pontificio, las circunstancias actuales constituyen un verdadero estado de necesidad. Y cuando existe un estado de necesidad, resulta que la propia ley reconoce que puede adoptarse medidas extraordinarias para salvaguardar, pues, un bien superior. Este es en esencia, entonces, el argumento en sí esgrimido por la fraternidad. Y debo decir algo. No estamos ante una argumentación absurda. No estamos ante un razonamiento ridículo. No estamos ante personas que hayan actuado, o al menos, según ellas mismas afirman, como quiera que nosotros no podemos leer los corazones, no podemos conocer de modo evidente las intenciones, entonces hemos de atenernos a cuanto afirman, pues han actuado entonces movidas por el deseo de realmente no el de destruir la iglesia, sino todo lo contrario. Han actuado convencidas de estar protegiéndola. Aquí no estamos hablando de pecados, digamos, que ellos hayan podido cometer este día o aquel día, o que... No. No estamos hablando de ninguna de estas cosas. Simplemente estamos reconociendo los méritos que tiene el argumento. Y reconocer esto no significa, por cierto, darles la razón, sino que simplemente significa, pues, ser justos. Porque la justicia comienza siempre por comprender correctamente la posición del otro. Ahora bien, precisamente porque el argumento es serio, merece entonces una respuesta igualmente seria. Y para responder tenemos que distinguir cuidadosamente al menos 3 cuestiones que con frecuencia aparecen mezcladas. Vamos allá.
La primera, ¿existe realmente una crisis profunda en la iglesia? La segunda, si existe esa crisis, ¿constituye un verdadero estado de necesidad en sentido teológico y canónico? Y la tercera, que probablemente además sea la más importante. Aunque, suponiendo, ¿no? Suponiendo que existiera ese estado de necesidad, ¿autorizaría el tal realmente a hacer lo que se hizo? ¿Ves cómo son tres preguntas completamente distintas entre sí? Y sin embargo, muchísimas discusiones que se escuchan, ya sea directamente por parte de ellos, así como en la manera en la que también hemos visto cómo han ido interactuando a lo largo de estos meses pasados con la Santa Sede. Y así como también lo vemos, por ejemplo, en YouTube, pues muchas veces se confunden. Y cuando confundimos las preguntas, terminamos confundiendo también las respuestas. Comencemos entonces por la primera. ¿Existe una crisis? Francamente, creo que solo una persona muy alejada de la realidad podría negarlo. El católico, de entrada, al menos en principio, es realista y por tanto pues, ha de ver cómo es la realidad. Si uno ve que en la realidad hay toda una serie de problemas que se están metiendo, ya no, ni siquiera desde la perspectiva de la ortodoxia. O sea, aquí ya no hay un simple atentado, simple como que si fuera algo sencillo, ¿no? Una minucia. Pero bueno, un atentado en contra de la doctrina en sí, formalmente hablando, por tanto, de la iglesia, sino por el lado también de la práctica. Y así entonces vemos las marchas del movimiento de las consonantes ir justamente a San Pedro, a la basílica, digo, ¿no? Entrar entonces a la iglesia. Y así muchas otras cuestiones que se van de alguna manera introduciendo en la iglesia para así poderlas cambiar desde la perspectiva de la práctica. Vas a observar entonces el estado de buena parte también del mundo occidental. Veamos la cuestión de los seminarios cerrados, de las parroquias, muchas parroquias vacías, de la ignorancia religiosa creciente, razón por la cual uno le pregunta a un católico en qué cree y no sabe contestar. Cuestiones relativas a la moral, escándalos gravísimos, pérdidas del sentido del pecado y una secularización que avanza incluso dentro de ambientes eclesiales. Todo esto es real. O sea, no estamos imaginándolo en lo más mínimo. Y reconocerlo no convierte automáticamente a nadie, digamos, en tradicionalista. Entendiendo al menos que con tradicionalista, pues se quiere de algún modo entonces arrojar fango, ¿no? Manchar el buen nombre de las personas. ¿Qué significa entonces? Pues simplemente significa mirar la realidad, porque Dios nos dio ojos para mirarlas e intelecto para entenderla. Y aquí entonces donde aparece, por tanto, una primera sorpresa. Reconocer la gravedad de una enfermedad no significa haber encontrado todavía el tratamiento adecuado. Y esto vale también entonces para la iglesia, porque un diagnóstico correcto no garantiza en absoluto también una terapia correcta, para así usar una analogía. Piensa, por ejemplo, en un médico. Sigamos entonces con la misma analogía por un momento. Piensa por un momento en un médico. Puede identificar perfectamente una enfermedad y sin embargo equivocarse completamente en el tratamiento. Pues bien, algo parecido es lo que parece estar ocurriendo aquí. Es perfectamente entonces posible diagnosticar correctamente la crisis de la iglesia y al mismo tiempo equivocarse sobre la solución. Esta es la primera entonces distinción que debemos conservar. Ahora, avancemos un paso más. Supongamos por un momento que la crisis no solo existe. Supongamos que realmente reviste una gravedad extraordinaria, tal como pues ellos en efecto lo aducen. Ahora, ¿qué significa exactamente eso? Y aquí es donde aparece una expresión que hemos escuchado muchísimas veces. De nuevo, a ver si la reconocen. Díganmelo aquí en los comentarios. Estado de necesidad. ¿Cuántas veces han escuchado este término? Estado de necesidad. Incluso por parte de sacerdotes que
perteneciendo a alguna diócesis y por tanto no a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, sino a diócesis, por tanto en comunión finalmente con el Papa, en comunión con Roma, y que continúan estando en comunión con Roma, pues han aducido que sí, en efecto, tenían razón en poner sobre la mesa la cuestión del estado de necesidad por parte de los obispos de la fraternidad. Y ciertamente suena convincente, suena también técnica y suena incluso jurídica la expresión. Pero, ¿qué significa realmente? Porque una expresión jurídica no adquiere fuerza simplemente por ser pronunciada. Hay que comprender su contenido. Y aquí entonces es donde conviene evitar un error muy frecuente. Muchos imaginan el estado de necesidad como si fuera una suerte, una especie de llave mágica. Como si bastara decir, estamos en estado de necesidad, para que inmediatamente entonces desaparecieran todas las normas anteriores. Pero la tradición moral jamás ha entendido así esta cuestión. Ni Santo Tomás lo ha hecho, ni el derecho canónico, ni la gran tradición jurídica de la Iglesia. Cuando hablamos, pues, de estado de necesidad, no estamos diciendo que la ley deje de existir. Aquí no nos convertimos repentinamente en una suerte de forajido sin ley que cada cual actúa según la manera que mejor le parezca. Estamos diciendo algo que en realidad es mucho más preciso y que determinadas circunstancias, por tanto extraordinarias, pueden modificar la responsabilidad moral o jurídica de ciertos actos. Observa entonces la diferencia. No desaparece el orden. Lo que cambia es el modo en que una determinada situación, digamos, excepcional, pueda ser valorada. Y precisamente por ello es que el propio derecho canónico exige siempre una apreciación extremadamente prudente, precisa y rigurosa de estas circunstancias. No basta, entonces, con afirmar subjetivamente que existe una necesidad. Tiene que tratarse de una necesidad objetivamente proporcionada. Y aquí comienza a aparecer una dificultad que es muy interesante. Así que si todavía no estás cansado, sigue prestando atención porque esto te va seguramente a sorprender. Porque incluso si concediéramos por un instante, supongamos por un instante, que la iglesia entonces atraviesa un verdadero estado de necesidad, todavía quedaría intacta la pregunta decisiva. Recuérdela, ¿necesidad de qué? Recuérdala siempre. Cuando alguien te diga, no, es que estado de necesidad, pero ¿necesidad de qué? Porque no toda necesidad justifica cualquier acción. Si una ciudad, por ejemplo, sufre una gran hambruna, pues existe una necesidad de alimentos. Pero eso no convierte automáticamente en lícito cualquier medio para conseguirlos. Si una familia atraviesa una situación económica desesperada, en efecto existe una necesidad real. Pero esa necesidad no convierte en moralmente bueno cualquier acto realizado para salir de ella. ¿Por qué? La pregunta más universal de todas. ¿Por qué? Porque toda la moral cristiana descansa sobre una convicción sencilla. El bien nunca puede constituirse, nunca puede realizarse, nunca puede alcanzarse por medio de un mal. Y aquí entonces llegamos al verdadero corazón de la cuestión. Porque si somos completamente sinceros, el argumento principal de la fraternidad no consiste simplemente en afirmar que existe una crisis. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos admitido. Su verdadero entonces argumento es otro, y casi nunca se formula con suficiente claridad. En realidad, lo que está diciendo la fraternidad es esto. Nuestro apostolado resulta tan necesario para la Iglesia que su desaparición justificaría adoptar medidas extraordinarias para garantizar su continuidad. Y ahora sí,
Ahora hemos llegado entonces exactamente al punto donde Santo Tomás comienza a iluminar toda esta cuestión. Porque la pregunta deja entonces de ser jurídica y pasa a ser profundamente teológica. Y es la siguiente, presta atención. ¿Puede Dios permitir que desaparezca una obra extraordinariamente buena? Como por ejemplo el de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, o cualquier otra que querramos poner sobre la mesa. Pensemos, por poner un ejemplo, también para que entonces nadie diga, es que tú tienes algo en contra de la fraternidad. No, en lo más mínimo. Yo, de hecho, oro por ellos, para que puedan volver a la unidad de la iglesia, con la iglesia. Pensemos entonces a la confraternidad del oratorio, aquella que ha sido fundada por San Felipe Neri en el siglo XVI. Pensemos en la que fuere. Entonces, ¿es posible tal cosa? La mayoría respondería inmediatamente que no. Pero, ¿estamos seguros? Piénsalo por un momento. Porque la respuesta que demos a esa pregunta cambiará absolutamente todo lo que viene después. Y curiosamente, la historia de la Iglesia responde a esa cuestión de una manera que probablemente muy pocos esperan. Hemos llegado, entonces, probablemente al punto más delicado de todo este análisis. Y al más profundo, seguramente. Porque ya no vamos entonces a hablar principalmente de derecho canónico, ni siquiera vamos a hablar de, quizás, en primer lugar, la fraternidad en sí, esta o aquella. No, no, no. Sino que vamos a hablar de Dios. Porque en el fondo, toda esta discusión de una pregunta, digamos, depende, quiero decir, de una pregunta mucho más radical. ¿Qué creemos realmente acerca de la providencia divina? Parece una pregunta completamente distinta, pero no lo es. Sino que sucede todo lo contrario porque es exactamente la misma cuestión, pero contemplada desde una profundidad mayor. Porque si una comunidad llega a convencerse de que su propia continuidad resulta indispensable para la conservación de la iglesia, entonces, quizás sin darse cuenta, está diciendo algo que es muy serio acerca de Dios. Está diciendo que existe un bien que la providencia ordinaria ya no puede garantizar, a menos que se conserve, permanezca, perdure esa comunidad. Y aquí Santo Tomás entonces introduce una de las enseñanzas más consoladoras de toda la teología cristiana. A saber, Dios no necesita de nosotros. Dios es Dios. Dios es el creador. Nosotros somos criaturas. Dios no nos necesita en sí. De ese modo, entonces, al modo de la necesidad absoluta. Detengámonos un instante. Porque esta frase puede sonar casi hasta incluso escandalosa. Y sin embargo, constituye una de las mayores fuentes de paz para el alma. Dios quiere servirse de nosotros. Dios nos llama a colaborar con Él. Dios concede una dignidad inmensa a nuestra cooperación libre. Pero nunca depende de ella. Nunca. La iglesia no existe porque nosotros la sostengamos. Somos nosotros quienes existimos porque Cristo sostiene a su iglesia, su cuerpo. No es la cabeza la que depende del cuerpo, sino el cuerpo el que depende de la cabeza. Y esta diferencia cambia absolutamente toda la perspectiva. Santo Tomás, de hecho, enseña que la providencia divina gobierna todas las cosas, ordenándolas hacia su fin. Nada escapa a ese gobierno, nada queda fuera de su conocimiento. Nada sucede porque Dios haya perdido el control de la historia. Eso no significa que todo cuanto ocurre sea querido positivamente por Dios. Significa que nada puede frustrar definitivamente sus designios. Y aquí es donde entonces aparece una consecuencia que pocas veces meditamos debidamente. A saber, que si Dios ha permitido finalmente que desaparecieran obras a lo largo de la historia, pues
también podría permitir que desapareciera cualquier obra actual, por más buena que sea, por fecunda que sea, por necesaria que nos parezca. Pensemos en la historia de la Iglesia. ¿Cuántos monasterios, por ejemplo, como los benedictinos, florecieron durante siglos y hoy son casi que prácticamente ruinas? ¿Cuántas diócesis del norte de África, por ejemplo, desaparecieron completamente tras las invasiones islámicas? ¿Cuántas escuelas teológicas de inmenso prestigio dejaron de existir? ¿Cuántas órdenes religiosas que durante siglos fueron instrumentos admirables de evangelización terminaron extinguiéndose? Y sin embargo, la Iglesia permaneció. ¿Por qué? Pues porque el sujeto de la promesa de Cristo nunca fue una congregación concreta, una comunidad específica. Nunca fue una escuela teológica, ni nunca fue una familia espiritual, digamos, determinada, sino que desde el comienzo fue la Iglesia. Este es un principio decisivo. La promesa de Cristo, o sea, aquella también muy conocida por los cristianos, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pues esa promesa no fue hecha a una institución particular dentro de la Iglesia, sino que fue hecha a la Iglesia misma. Y precisamente por eso es que ninguna comunidad puede identificarse sin más con la condición de posibilidad de la tradición. Pues bien, la tradición, entonces, no pertenece a nadie. Todos pertenecemos, eso sí, a la tradición. Y observa entonces cómo cambia la perspectiva por completo. Pues no somos propietarios nosotros, individualmente o grupalmente, colectivamente, por medio de esta o aquella comunidad o congregación. No somos propietarios del depósito de la fe, sino que somos administradores de este. No somos dueños de la herencia apostólica, sino que somos sus servidores. Y un servidor nunca actúa como si la obra dependiera exclusivamente de él. De suerte que aquí entonces conviene recordar una enseñanza más de Santo Tomás. Y para aquellos que quizás se pregunten, ¿y por qué habla tanto de Santo Tomás? Porque es el único que ostenta el título de doctor común de la Iglesia Católica. El único. El más santo entre los sabios, el más sabio entre los santos. Razón por la cual, pues, será bueno y muy bueno, tal como lo hicieron, por cierto, más de 80 papas, acudir a él para tratar de entender todas estas cuestiones. Entonces, volviendo a ello, como Santo Tomás lo explica entonces en la Suma Teológica, al tratar precisamente del pecado de la soberbia, pues está el que la soberbia no consiste únicamente en despreciar a los demás. Su raíz más profunda consiste en desordenar la relación del hombre con Dios. El soberbio entonces, de una u otra manera, deja de situar a Dios en el centro y comienza a situarse él mismo en el lugar que le corresponde a Dios. Y atención, no estoy entonces diciendo que quienes realizaron estas consagraciones actuaran formalmente movidos por la soberbia. Eso solo Dios, en realidad, puede saberlo y juzgarlo. La intención pertenece al fuero interno de la persona. Pero lo que sí podemos preguntarnos es otra cosa. Si existe, digamos, un riesgo objetivo de que una determinada forma de razonar conduzca hacia esa actitud. Y aquí, pues creo que sí. Porque cuando una comunidad empieza a pensar algo como, si nosotros desaparecemos, entonces también la tradición desaparecerá con nosotros, corre ciertamente el peligro de atribuirse una misión que únicamente pues, le corresponde a Dios. Y este, precisamente, es el punto donde la humildad cristiana se vuelve extraordinariamente exigente. Porque la humildad no consiste solamente en reconocer nuestros defectos,
sino que consiste también en aceptar que Dios puede continuar su obra incluso sin nosotros. Y este es uno de los actos más difíciles, digamos, de abandono en la providencia divina. Aceptar que la iglesia no depende de nuestra permanencia. Aceptar que Cristo sigue siendo el Señor de la historia independientemente de nosotros. Aceptar que incluso si una obra extraordinariamente buena llegara a desaparecer, pues Dios seguiría siendo perfectamente capaz de suscitar otras muchas obras igual de buenas o incluso más. Pensemos en los grandes santos, de nuevo. ¿Creía acaso San Benito que sin él desapareciera el monacato? Pensaba quizás, por otro lado, Santo Domingo que la predicación de la verdad dependía exclusivamente de la orden de los predicadores. O quizás consideraba San Ignacio que la iglesia no podría sobrevivir sin la compañía de Jesús. Todo lo contrario. Precisamente porque eran santos sabían que la obra era de Dios. Y es en razón de ello que pudieron, por tanto, entregarse enteramente a ella, sin apropiársela. Y aquí entonces encontramos una paradoja profundamente cristiana, que quien más ama una obra es precisamente quien está más dispuesto a perderla si Dios así lo permite. Porque ama más a Dios de esta manera, la persona dispuesta a tal cosa, que a la propia obra. Es así. Esta es una de las grandes paradojas cristianas. Y este es el verdadero entonces desprendimiento espiritual. Y creo que esta entonces constituye una de las preguntas más serias que pueden dirigirse al argumento de la continuidad del apostolado. Pues no basta entonces afirmar que una obra como tal hace mucho bien. Eso puede ser completamente cierto, sin duda. La cuestión, sin embargo, es distinta. ¿Ha dejado Dios de ser capaz de custodiar su iglesia sin esa obra concreta? Y si respondemos que sí, entonces la confianza en la providencia divina queda pues gravemente debilitada. Si respondemos que no, entonces debemos admitir que ninguna comunidad puede erigir su propia continuidad en criterio suficiente para así adoptar decisiones extraordinarias sobre la estructura jerárquica de la iglesia.